2 cámaras, 4 luces. Con Agustín Ambriz. Ministra Lenia Batres, muchas gracias por recibirnos, por darnos esta oportunidad de estar aquí con usted. Tenemos obviamente la inquietud que tiene todo México de saber, estamos en un momento histórico, la Corte está cumpliendo 200 años, en 200 años ha habido 3 reformas, esta vendría siendo la 4ª transformación de la Suprema Corte. Y en esa 4ª transformación lo que estamos viendo es que estamos superando la 3ª reforma que se hizo en el 94, que al parecer pues desvió el camino, que es aplicar una justicia más social. ¿Cuál es el concepto de justicia que se debe ejercer en nuestra nueva transformación? Pues yo creo que hemos vivido un modelo de justicia muy individualista. Tiene que ver, pues en realidad desde que surge el propio Poder Judicial en el México independiente, que copia los modelos de los estados-nación que están apareciendo en el mundo. En particular el nuestro es una inspiración del modelo estadounidense. La división de poderes estadounidense entre poder ejecutivo, legislativo y judicial es una herencia hacia las repúblicas de América Latina. Sin embargo, nosotros en realidad traíamos el modelo español. Entonces terminamos haciendo una mezcla del modelo que le llaman germano románico, que también fue muy conocido como modelo codificado de derecho, que tiene buena parte de herencia, su desarrollo mayor lo alcanza Francia, con los códigos napoleónicos y posteriormente el desarrollo de un Estado de Derecho muy literal, inspirado en la letra de la ley. Porque finalmente el modelo estadounidense viene de inspiración anglosajona, es un modelo que no se inspira en la letra de la ley. Lo acoto porque tiene en este momento una gran repercusión. El modelo estadounidense se inspira en un modelo de derecho consuetudinario, le llaman, que se deposita en los jueces. Los jueces son los creadores de la ley. Los jueces son los que deciden en última instancia no solo el contenido de la Constitución, sino el contenido de la ley. Ese modelo anglosajón no fue parte nunca del modelo mexicano. Sin embargo, en los últimos años, dada la cercanía, influencia y además la conveniencia en muchos casos, se ha querido adoptar ese modelo que es absolutamente ajeno al nuestro. Nosotros pasamos de la ley es la ley, que es el positivismo legalista del siglo XIX, que tiene que ver con esos modelos que se basan en la letra de la ley. El derecho es lo que está escrito y si no, no existe. Pasamos a querer adoptar la interpretación de los jueces, darles una libertad muy grande que en Estados Unidos se hace por ese origen. En el caso nuestro tendría que decirlo la Constitución, y nuestra Constitución nunca le ha dado al juez esa capacidad, esa libertad, esa discrecionalidad. Nuestra Constitución no se realizó, no se escribió pensando en que los jueces podían decir lo contrario de la Constitución o podían revisar su contenido. Pues eso está absolutamente tan fuera ha estado que no existe una sola jurisprudencia que quiera o que haya adoptado tan solo esa posibilidad. Entonces, nuestro derecho es un derecho que se viene desarrollando a través efectivamente de muchas reformas, pero a diferencia de los otros poderes, del poder legislativo, del poder ejecutivo, que se fueron desarrollando conforme fue avanzando la democracia en México, en el caso del poder judicial se estancó y no ha avanzado nunca. O sea,
Efectivamente ha habido reformas, varias reformas. En el siglo pasado hubo dos grandes reformas, la de 1928 y la de 1994, que entra en vigor en 95. Esas reformas fueron absolutamente orgánicas. Lo único que definieron fue el número de ministros, es la forma en la que se iban a designar, que pasan de ser, en el caso de la Constitución de 1917, planteó originalmente que se iban a designar a través de las diputaciones locales. Bueno, pasa de ese método en 1928 a ser a través del Senado por propuesta del presidente de la República. Cuando viene la reforma de 1994, en realidad lo que cambia es es el número de integrantes, 22 a 11, y no cambia el método de designación, se mantiene esta designación, simplemente se plantea que haya dos ternas, o sea, se organiza ese mismo método de designación, pero se mantiene ahí. Lo único que se organiza también más en nuestra Constitución es que se le pone nombre a la controversia constitucional, que existía de hecho hasta dentro de las constituciones anteriores. Se le pone nombre porque prácticamente no se ejercía esa controversia. Y se introduce la acción de inconstitucionalidad y se introduce como un derecho de las minorías políticas que se reclamaba mucho en esos años, porque finalmente tuvimos las grandes acusaciones de fraude electoral del 88 que precedieron justamente la reforma política del 94 y también esta reforma al Poder Judicial. Se crea, para que no se diga, pues el Consejo de la Judicatura Federal, que termina siendo un órgano múltiplemente criticado, porque finalmente, en lugar de ser un órgano que eficiente la labor jurisdiccional, concentra el poder de quien encabeza la Suprema Corte para que finalmente pueda administrar la totalidad del Poder Judicial, que es lo que sucede en este momento. Es un superpoder tremendo, ni siquiera el presidente de la República tiene tal poder dentro de la Administración Pública Federal. Finalmente tiene a sus secretarios que ejercen su propio poder al interior de cada una de las dependencias. En el caso del Poder Judicial de la Federación, sí, ejerce un poder directo enorme. La presidenta, en este momento mujer, de la Suprema Corte y al mismo tiempo del Consejo de la Judicatura Federal. Entonces, por eso mi punto de vista es que más bien vamos a la primera reforma al Poder Judicial. Por primera vez estamos cuestionando la integración, el origen mismo de cómo deben designarse, en este caso elegirse, ministros y ministras, además de magistrados, magistradas, jueces y juezas federales. Además estamos cuestionando también el alcance, después de estarse tomando estas facultades discrecionales ajenas al marco jurídico mexicano, al sistema jurídico mexicano, pues estamos acotando la capacidad, la facultad interpretativa del Poder Judicial de la Federación, y al mismo tiempo pues están imponiéndose controles, varios controles. Se reivindica el control de la Auditoría Superior de la Federación en materia de ejercicio de gasto. Se reitera el control financiero en cuanto a las remuneraciones, a ver si ahora sí logramos que se ponga o que se acate el límite que se impuso hace 14 años en el artículo 127, fracción segunda de nuestra Constitución. Se ponen además pues un primer límite que no hemos tenido en la vida jurisdiccional mexicana, que es a través de un tribunal de disciplina judicial. El Consejo de la Judicatura Federal no solamente no quiere, sino yo creo que no puede imponer, porque no tiene esa fuerza. Además de ser juez y parte, al mismo tiempo que nombra, al mismo tiempo sanciona y al mismo tiempo ejerce recursos y al mismo tiempo pues hace todo. En lugar de este órgano pues se separan las funciones
y se crea este órgano jurisdiccional con independencia del propio Poder Judicial, que eso es muy interesante, y con competencia para imponer sanciones tanto administrativas como jurisdiccionales. Todo eso no ha existido nunca. Entonces, por primera vez está en realidad moviendo el diseño del Poder Judicial, y creo que tiene lógica en tanto yo creo que pues es el momento de transición democrática más real que ha vivido nuestro país. Se habló mucho en otras décadas de haber iniciado esta transición, pero como finalmente se lograban reacomodos y se fue convirtiendo en una sola mayoría. O sea, se supone que hubo alternancia, pero esa alternancia reivindicó a la mayoría anterior, hizo un arreglo de inmediato con quienes tenían la mayoría, pues no terminó siendo alternancia de nada. Entonces estamos viviendo, creo yo, que por primera vez esta transformación que podríamos haber llamado también transición a la democracia, pero que en otro momento se pretendió consumada. Estamos viviéndola, y es por eso que reacciona así el Poder Judicial, que creo que simplemente no ha estado a la altura de una transformación democrática en nuestro país. Por eso mismo es que parece más un partido político jugando a la oposición que un Poder Judicial siendo responsable de sus funciones de Estado, no como contrapeso de oposición, sino como Poder Judicial, cuya misión es garantizar la justicia en el país, es garantizar la seguridad pública a través de sus propias resoluciones penales, es hacerse cargo también, y eso es justamente algo que ha estado absolutamente ausente del Poder Judicial históricamente, de su función, digamos, colaboradora de la justicia social. Es cierto que los derechos sociales tienen que ver principalmente con la redistribución del ingreso de las personas a través de políticas públicas, eso es verdad. Es más fácil que el gobierno desde la administración pública provea equidad social que lo haga el Poder Judicial a través de sus resoluciones. Eso yo creo que ningún abogado jurista podría discutirlo. Sin embargo, yo creo que el Poder Judicial mexicano no ha estado tampoco a la altura de judicializar, como ya está sucediendo en prácticamente todo el mundo, o la mayor parte del mundo, alcanzar resoluciones, mecanismos, criterios, además de la norma jurídica misma, mecanismos jurisdiccionales a través de los cuales se pueda resolver en favor de la justicia social. No lo ha hecho, no lo hace. Tenemos escasísimas cantidades de jurisprudencias respecto de la ejecución de derechos sociales: educación, salud, vivienda, alimentación, trabajo, seguridad social. Lo que tenemos de jurisprudencias, por ejemplo, de seguridad social, que es quizá de lo que tengamos un poco más, tiene que ver con el funcionamiento burocrático del ISSSTE y del IMSS, quizá algunos criterios de pensiones, pero no tiene que ver con el derecho universal de la gente a la seguridad social, de educación, de salud, de los demás derechos sociales tampoco. Entonces es muy importante pues que se construya también esta parte que tiene que ver con no la parte menos desarrollada, ni muchísimo menos, porque se dice mucho en la escuela jurídica que vivimos la tercera generación de los derechos humanos. No hay tal cosa. Los derechos humanos en términos de ejecutabilidad fueron reconocidos al mismo tiempo, derechos humanos individuales y derechos humanos sociales. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue adoptada por la comunidad internacional a través de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, contiene al mismo tiempo, es decir, valida, reconoce los dos tipos de derechos. Sin embargo, pareciera durante mucho tiempo que solamente había derechos individuales. Es hasta hace muy poco tiempo que ya se adopta en la comunidad internacional, con una gran labor, por cierto, jurisdiccional
de emisión de jurisprudencias a través del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, con gran jurisprudencia, desarrollo teórico allí en su interior, viene aceptándose en los estados nacionales que son también materia de los jueces, que los derechos sociales no son inspiración literaria para aportar inspiración teórica en las constituciones, sino que es letra jurídica. Son derechos instrumentales, derechos ejecutables, derechos a los que la gente pueda aspirar que se ejecuten. Y los jueces hacemos o no una gran labor al respecto. En México no, en otros países ya ha venido avanzándose bastante en esta judicialización de los derechos sociales. Entonces, es parte de lo que tiene que desarrollarse nuestro Poder Judicial. Efectivamente, sus límites, autocontrolarse, y si no, que lo controle la Constitución, que es parte de lo que pretende la reforma, y además trabajar el acceso a la justicia, que tiene relación fundamentalmente con la justiciabilidad de derechos sociales para toda la población, porque además partimos de que es la condición para que la gente pueda ejercer derechos individuales. Ministra, quiere decir que esta reforma del 94 nació de alguna manera enferma, porque nació partidizada, porque muchos dicen politizada, no, politizada somos todos, partidizada, porque mismo Zedillo en su momento habló de que era una reforma plural, sí, pero una reforma plural en el que el poder del Poder Judicial se lo repartieron dos partidos, el PAN y el PRI, que nos dieron todo este engendro que ahora es lo que se trata de hacer a un lado, ¿no? Entonces se partidizó y se usaron estos instrumentos que tú mencionas, la controversia constitucional como la acción de constitucionalidad, para resolver conflictos entre ellos, ¿no? Porque antes se resolvían esos conflictos por debajo de la mesa. Primeramente se da esto, pero ¿se le ve futuro a estos instrumentos? ¿Seguirán vigentes? Sí, yo creo que sí. Finalmente puede haber todavía... la controversia constitucional, de hecho, fue reconocida mucho antes, porque nuestras constituciones han previsto el conflicto de facultades. Son conflictos entre poderes o entre niveles de gobierno, o entre congresos locales frente a Congreso Federal, o de municipios que se quejan a veces incluso de la federación, de los estados mucho, pero además de la federación. Entonces se entiende que pues es una figura útil, puede resolver muchas injusticias, sobre todo, digo yo, pues para el que tiene menor posibilidad de defenderse. Entonces, sí vemos aquí constantemente municipios que interponen controversias contra la federación porque no le han entregado algunos de sus recursos, y hay municipios impresionantemente pobres en nuestro país que dependen muchísimo de esos recursos. Pongamos que esa figura es importante. La acción de inconstitucionalidad tiene que ver con pues la posibilidad de invalidar leyes. En nuestro país no existía ese tipo de revisión. Nosotros tuvimos pues desde el siglo XIX, además somos orgullosamente autores del juicio de amparo. El juicio de amparo es un juicio que le permite al particular quejarse de la autoridad, y entre otras autoridades de las que se ha solido quejarse, queja del Congreso, cuando se aprueba una ley y alguno de sus artículos le perjudica de tal manera que resulta desproporcionado, injustificado, y por eso es que el juez puede llegar a declarar la inaplicación de una norma para esa persona. Nunca se pensó en el juicio de amparo con efectos generales en su diseño. Se le vino queriendo extender después este efecto cuando se dijo, no, es que necesitamos defender los derechos sociales, y entonces se le permitió
al juicio de amparo por medio de jurisprudencias que tuviera efectos generales. Sin embargo, pues rápidamente se pervirtió este efecto porque no se estaba utilizando para permitir la ampliación de derechos sociales o la aplicación con efectos generales para darle extensión a los derechos sociales de las personas. De hecho, se discutió mucho ese efecto cuando vino la reforma laboral o la reforma de las Afores o la reforma de la ley del ISSSTE, que perjudicaron a muchos trabajadores y vinieron a interponer en cantidades de miles los amparos aquí al Poder Judicial, y se pensaba, bueno, si se resolviera a favor de los trabajadores, lo mejor sería que tuviera efectos generales. Bueno, eso nunca ocurrió. Prefirió el propio Poder Judicial instalar hasta tribunales anexos supernumerarios para dedicarse a la resolución de esas demandas en vez de pensar en que pudiera generar algún beneficio la resolución, porque desde el principio sabía que no iba a resolver en favor de los trabajadores. Por eso resulta todavía más injusto este reclamo de supuestos derechos laborales, entre comillas, de jueces que quieren cargos vitalicios, en realidad privilegios vitalicios. Pero tiene que ver con ese alcance. Entonces, la controversia yo creo que sí resulta útil. La acción de inconstitucionalidad debería ser muy excepcional. Es un poder grandísimo. Aquí estamos ahorita determinando inconstitucionales leyes como si fueran un deporte. Sí, yo digo que ha habido una masacre legislativa con muy poco respeto a los congresos de los estados y al Congreso de la Unión. Se incrementaron en más de 70% en términos generales el número de leyes invalidadas o declaradas inconstitucionales, y por algunos motivos en particular, como el que es el favorito en estos momentos aquí de la Corte, que le denomina vicios en el proceso legislativo, se incrementó en 400% la cantidad de leyes invalidadas por ese motivo. Entonces, por supuesto que hay, pues se vuelve una relación prácticamente de supremacía cuando el Poder Judicial se dedica a revisar así y con tan poco respeto a lo que hace el poder electo por la población, que es el poder legislativo, en donde está mayormente representadas las diferentes expresiones de la sociedad en todos los ámbitos, tanto político, pero también en otro tipo de representaciones como las propias minorías de todo género, digamos étnicas, de género, de expresión de grupos que en otros lugares tienen escasa representatividad. Bueno, tenemos esa riqueza, esa representatividad y ese reconocimiento de pluralidad que hace nuestra Constitución para los congresos de los estados y de la Federación, y el Poder Judicial se declara inconstitucional como si fuera un asunto ligero. Entonces, yo digo que sí es viable que se mantengan las dos figuras, pero en el caso de inconstitucionalidad debería ser más excepcional su uso. Okay. Uno de los argumentos que se maneja en este conflicto que está provocando la reforma judicial que envió el presidente López Obrador es la independencia. Ellos dicen, no, pues queremos proteger la independencia y la carrera judicial, pero vemos que la reforma del 94, cuando quitan a los 26 y ponen a 11, resulta que solo de esos 26, 2 ministros de carrera judicial son los que integran la nueva Corte de los 11, que es Mariano Azuela y Juan Díaz Romero. Los demás venían de otros ámbitos, venían de notarías, venían de despachos, de bufetes de abogados muy destacados, y eso fue lo que pervirtió de alguna manera la integración de la Corte como está actualmente. Yo digo que iba a ser de todas formas difícil si se mantenía la composición elitista que ha tenido la Corte, y es difícil pensar que un mecanismo
de designación personal prácticamente validado por el Congreso, pues iba a tener un resultado mejor. El anterior así era y el nuevo así fue. Lo que cambia es el número de ministros y que finalmente el reclamo, en realidad el único móvil de Zedillo para hacer la modificación, más que su forma de su origen mismo, tiene que ver con la proclividad del cuerpo anterior a defender determinados valores conforme al contenido constitucional anterior. Entonces quiere reprogramar a los nuevos ministros y sí, bueno, en algunos casos tienen por su origen una proclividad mayor a resolver conforme a los nuevos valores neoliberales. Eso es verdad. Sin embargo, no todos. Ahí hay constitucionalistas de carrera muy académicos e incluso, digamos que hasta con alguna ascendencia todavía de defensa de la soberanía nacional, o digamos que de valores que no fue contra los que quería luchar el neoliberalismo, que además nos quiso hacer creer que íbamos ya hacia una tendencia globalizadora hasta en el derecho mismo, íbamos a tener que renunciar en algún momento a esa anacrónica idea de soberanía nacional. Pero es el tema soberanía nacional, es el tema rectoría del Estado en las finanzas, en la economía, en el comercio, es el tema bienes nacionales, es el tema participación mixta en la economía nacional, en términos ya no solamente de la rectoría, sino de la posibilidad de mantener empresas estratégicas de la nación. Es el tema, bueno, son todos estos temas que van concatenados hacia la resolución o el conjunto de principios que había mantenido constitucionalmente el Estado mexicano. Entonces, bueno, alguna ascendencia incluso hacia los derechos sociales, la idea de que en materia de derechos sociales no hay igualdad entre las partes, sino que hay partes en estado de indefensión y partes con un poder mucho mayor. Bueno, y se fueron acercando todo a la idea de que hay igualdad entre las partes y tenemos ya montado todo este nuevo tinglado en materia penal y tenemos, bueno, ya hasta el derecho laboral se introdujo hacia estos principios al trasladarse al Poder Judicial. Lo único que queda todavía con la idea de desigualdad de partes en términos sociales, pues es el derecho agrario mexicano, pero muy desprotegido actualmente. Entonces, y bueno, y desprotegido también por la cantidad de concesiones y temas que fueron interfiriendo en la posibilidad de que se vendiera el ejido, en la posibilidad de que se concesionara el agua, que ha sido súper perjudicial para las comunidades y para los ejidos en el campo, etcétera, etcétera. Entonces, teníamos eso, teníamos un conjunto de elementos que yo digo que configuran instrumentos como las jurisprudencias, pero además la inclinación misma de los jueces, pero además pues una doctrina construida a lo largo de los años con mucha fuerza, además en un positivismo legalista, pero con valores definidos. Eso de que no tenían principios es falso. O sea, finalmente sí recogían una parte de los valores, por lo menos en su rigidez legalista, pero lo recogían. Y cuando llega toda esta oleada del derecho neoliberal, donde todo eso estorba para que se concesione rápido la tierra, se vendan más rápido los ejidos, se vendan todas las empresas paraestatales y además no se le conceda los amparos a los trabajadores que se quejan de esas liquidaciones, porque en muchos casos los dejan absolutamente abandonados, etcétera, pues hacen falta otros ministros. Y lo que hizo fue eso: fuera estos, vengan estos. No hizo mayor transformación al Poder Judicial, fue una transformación numérica y de integrantes.
Entonces, si hubiera recogido a lo mejor a los anteriores, no lo sé, se hubieran tardado menos en disciplinarse porque eran tremendamente disciplinados con el régimen que estuviera encabezando determinado presidente de la República. Tampoco es que fueran precisamente muy independientes ni que nunca hubieran hablado de eso, más bien tendían a disciplinarse. Y cuando se hace el cambio, por cierto, se disciplinaron los que se fueron, ni uno solo se quejó. Les dieron una tremenda haber de retiro, le dicen, un tremendo haber de retiro y unas magníficas pensiones vitalicias que al día de hoy, pues tenemos estos casos de ministros que ocuparon 8 meses el cargo y tienen 30 años con su pensión, ¿o cuántos llamamos? Sí, pues ya 30 años. 30 años. 30 años de pensionados y pensionados con remuneraciones inconstitucionales. Yo tengo la impresión, ministra, que esta reforma de la que hablamos, la del 94, también tenía pues un destinatario, porque políticamente Zedillo quería quitar a los ministros que tenía control Salinas, porque ¿cómo iba a juzgar a su hermano Raúl si los ministros que estaban no iban a llevar a buen puerto esas acusaciones que él enderezó contra el hermano, contra Raúl? Nos da esa impresión, ¿no te da a ti esa impresión también? Pues que necesitaba un dominio absoluto de los ministros, eso es, con ese tema entre muchos otros, pero en realidad el gran constructor del régimen neoliberal es Zedillo. Empieza de la Madrid, sigue Salinas con los peores modos además, y muy, digamos, suciamente todo lo que hizo. Pero el gran privatizador, el que privatizó más empresas, el que hizo más reformas antipopulares que afectaron los derechos sociales de la población fue Zedillo. El que además barrió, como no tuvo misericordia. Pues ahí vino el Fobaproa, por ejemplo. Fobaproa, privatización de las empresas, de las mayores empresas, o sea, ferrocarriles nacionales. Él es el que abre los primeros mecanismos de privatización de Pemex y de CFE. Continúa Fox y bueno, el que intenta más fuertemente es Calderón y el que lo logra es Peña. O sea, lo que hizo Peña ya fue regularizar la privatización que habían empezado sus antecesores, pero el que privatizó más empresas en nuestro país fue Zedillo. Bueno, se cuentan en cerca de 3,000 las empresas paraestatales, ¿no? Y si hay quien haya contado, no recuerdo ahorita el número, pero sí, se sabe que es Zedillo el que privatiza más empresas. Y pues ya los siguientes presidentes, ya de lo que se pelean son de las ganancias de Pemex prácticamente. Otra de las cosas que se dijo en su momento en esta época de esta corte es que a los magistrados, a los jueces, se les pagaba bien precisamente para que no cualquiera llegara con un portafolio y les dijera, a ver, resuelve en este sentido, y ese fue el argumento, se les tiene que pagar bien para mantener su independencia. Pero vimos que eso no resultó, porque finalmente las sentencias que sacaban siempre eran favorables para poderosos, para grupos, para quitarles impuestos, porque muchos de esos casos se dieron, ¿no? Sí, pues en realidad terminó siendo lo mismo que pasó en el Congreso de la Unión. En realidad se les pagaba bien para que se disciplinaran fundamentalmente al Ejecutivo, que es el que determinaba estos salarios, el que los proponía y el que los condicionaba en el propio presupuesto. Entonces, todo el tiempo estos altísimos salarios han sido una forma de coaccionar, han sido un soborno abierto, yo creo. Ahora esto que está ocurriendo aquí en el Poder Judicial lo muestra, pero pintadito. En el momento en el que corren riesgo sus ingresos, entonces paran todo. Son capaces de detener 500,000 de juicios de amparo, de dejar a la gente colgada, de importarles nada, que tengan que rechazar 12,000 audiencias de auto de vinculación a proceso, nada más y nada menos que las más importantes para detener problemas de inseguridad pública.
los tiene sin cuidado, están pensando, solamente piensan en sí mismos, y la forma más descarada de mostrarlo es esa. No se alzaron, no se rebelaron ni exigieron independencia, autonomía, imparcialidad, bueno, independencia. No la exigieron cuando los presionaron para cambiar el modelo penal, no la exigieron cuando ellos mismos fortalecieron todas las políticas, todas absolutamente. Ellos legalizaron medida tras medida neoliberal y todas en contra de la población mexicana, todas las regresiones en términos jurídicos, porque además ahora se habla de progresividad obligatoria. Bueno, también entonces, porque finalmente era un criterio que ya era válido convencionalmente. Debieron los jueces mexicanos, la Suprema Corte, haber defendido la progresividad del derecho a la educación, a la salud, a la vivienda. Todo eso tuvo regresiones, se fue privatizando todo. O sea, nunca defendieron nada, y el principio de progresividad empieza además con el mayor presupuesto. Es un principio que tiene que ver con que al año siguiente no se le pueda dotar de menor presupuesto a una política social, y ellos vieron pasar todas, ¿cuántos años? Nunca resolvieron absolutamente que principio pro persona, que convencionalidad, que nada, no defendieron absolutamente a un solo mexicano de toda la barbarie neoliberal. Y ahora entonces tocan sus remuneraciones y salen a la calle, paran todo, son capaces de convertirse, bueno, ellos mismos hablan hasta de resistencia, son capaces hasta de fingir protesta social. No son los jueces y los magistrados los que están movilizándose, por cierto, mandan a los trabajadores de subordinados de sus propios juzgados a incluso arriesgarse en este tipo de medidas agresivas, pero son ellos los que defienden no derechos, sino privilegios que no tiene ningún mexicano en este país, ni los montos salariales que tienen, ni ninguna de las prestaciones que no se le reconocieron a nadie, pero menos aún el carácter de derechos tratándose de personal de confianza. Los mandos de cualquier ente público somos personal de confianza, y en cientos de jurisprudencias se nos desconoce cualquier derecho. No tenemos derecho a la liquidación, no tenemos derecho por sí mismos a la pensión, a menos que acreditemos la pensión, obviamente, dentro de nuestro sistema de seguridad social. No tenemos derecho a la reinstalación. No, pero aquí, además de todo eso, piden cargo vitalicio, piden prestaciones extraordinarias, seguro de gastos médicos mayores, seguro de separación individualizada. Bueno, ya les concedieron todo eso. Les falta lo principal, que es su puesto vitalicio hasta que se mueran. Porque así era, y eso es lo que reclaman, porque el pueblo mexicano no tiene derecho a modificar eso. Claro. Sí. Bueno, pues estamos secuestrados porque resulta que primero sus derechos, entre comillas, creados y adoptados, y además así considerados por el Poder Judicial, cuando no se los concedieron a nadie. No sé, nuestro país en la doctrina no se le ha concedido como derecho laboral a ninguna otra persona. Lejos de eso, se los quitaron varios años a los trabajadores, bueno, a los profesores. Se los quitaron a los policías. Al día de hoy los policías, por disposición constitucional, no tienen derecho a la reinstalación. Lo mismo habían hecho ya con los profesores, ya les reintegraron sus derechos laborales. Pero el Poder Judicial validó todo eso y viene ahora a darse a sí mismo otro matiz, otro carácter a este tipo de reclamos que son absolutamente ilegítimos, porque se le acaba el dinero, y cuando el gobierno no le asegura esa remuneración millonaria es cuando se pone rebelde. Sí. Antes no, y yo estoy segura, voy a decir algo horrible, pero estoy segura que si en este momento el gobierno se sentara con los ministros y les dijera, van a tener todo eso y más,
se volverían afectos a la 4T, se volverían porristas de cualquier mandatario que les prometiera eso. Es así de terrible es la independencia judicial, así históricamente ha sido. Y ojalá no se les conceda, ¿verdad? Claro. Uno de los temores que manifestaron, incluso llegó a la mañanera con el presidente López Obrador, de el caso de los, ¿por qué liberaban los sábados a altos delincuentes, a delincuentes de narcotráfico? Era porque los amenazaban. En la reforma se proponían los jueces sin rostro, los jueces con máscara. ¿Tú qué opinas de esa propuesta? Pues creo que quedó, ¿no? ¿Sí? Quedó, sí. Yo no la veo mal. Se ha dicho que en el modelo que ha habido experiencias desafortunadas países, sí, en Perú y en Colombia se mencionan experiencias desafortunadas. Yo desconozco estos modelos, pero lo que se está determinando en la Constitución aquí no lo veo mal porque no deja en estado de indefensión a la persona justiciable, porque finalmente no va conectado con que no se pueda interponer algún tipo de recurso a sus resoluciones, porque se decía eso, si no se sabe el nombre no se van a poder combatir. No, pues sí, se combate por número de expediente, por resolución determinada, ¿no? Para eso no necesitas el nombre del juez, y si no se sabe el nombre no se puede incluso quejar contra una irregularidad que cometa el juez. No, pues yo digo, pues hay una guía, para eso no necesitas la foto para quejarte de un acto indebido. Entonces yo no veo que esté vulnerando ninguna garantía, ningún tipo de derecho secundario ni de derecho fundamental de las víctimas o de la persona acusada, del indiciado. No le veo problema a eso. Al contrario, pues veo esta posibilidad de que se puedan proteger pues jueces que están quejándose justamente pues sí, y de que además es creíble que viven en zonas en las que el crimen organizado avanzó a tal manera que incluso con protección es difícil que el juez pueda conservar su integridad. Entonces yo creo que son mecanismos válidos y que deben ir acompañados de esta certeza que se puedan combatir las resoluciones que tengan este tipo de jueces. Ministra, se supone que esta semana ya se reintegraban por orden del Consejo de la Judicatura todo el personal, pero vemos, la mañana vimos algunas noticias de que solo algunos tribunales están yendo, algunos juzgados. ¿Tú cómo ves el ánimo adentro del Poder Judicial? Pues yo veo que hay ya muchos jueces, muchos magistrados muy descontentos con esta circunstancia, porque además cada vez son ellos mismos los que contienen a su vez pues los reclamos de quien tiene litigios pendientes que resolver. Entonces algunos incluso con la primera resolución de levantamiento intentaron empezar sus funciones y fueron rápidamente interceptados por quienes quieren prolongar el paro. Bueno, hoy en la mañana veíamos otra vez lo mismo y el anuncio de que no hay condiciones para levantarse. Bueno, pues yo francamente lo que veo a estas alturas es si de por sí es escandaloso este paro todo pagado, que es hasta en eso son privilegiados los trabajadores del Poder Judicial, porque en este país no hay huelga en la que se le otorgue el pago, y no me van a decir, sí, pero esto no es una huelga, es una suspensión de labores. Pues peor aún, porque esa figura ni siquiera existe reconocida en ningún lado, porque se le tiene que pagar a alguien, y es más, es motivo de responsabilidad el recibir un salario y no devengarlo. Los trabajadores al servicio del Estado estamos obligados a poner por delante los intereses de la población que los intereses personales. Todo esto son faltas que ya vienen cometiendo desde hace, al día de hoy, 69 días, y yo contabilizo más de 13,000 millones de pesos en pérdidas de dinero que se les paga y que no se devenga.
que no se convierte en servicio público de impartición de justicia. Entonces creo yo que esto es más que razón suficiente para que hubiera algún tipo de resolución ya fuerte del Consejo de la Judicatura Federal, y ha sido pues no solo concesivo, sino que les ha permitido extensión tras extensión. Ya el colmo sería que nuevamente fuera a declarar días inválidos. El problema que ahora tenemos es que los propios tribunales y los juzgados están declarando sus propios días inhábiles porque tienen esa facultad cuando se presentan razones de fuerza mayor. En este caso ni los hay, pero ellos están decretando días inhábiles para extender el pago, el derecho a recibir pago sin trabajar más días, a pesar de que el Consejo de la Judicatura Federal había decidido para el lunes pasado, ni siquiera ya el fin del propio paro, la determinación de estos días inhábiles que le viene permitiendo. Entonces, creo que ameritaría más energía, rigor de la propia autoridad, que es el Consejo de la Judicatura Federal, y desafortunadamente no lo vemos. Aquí mismo en el propio Pleno de la Corte propusimos en algún momento emitir un acuerdo general para forzar al Consejo de la Judicatura, porque tiene finalmente facultades el Pleno de la Corte para hacerlo y tampoco se quiso ejercer. Entonces el problema es que son juez y parte en todo. Al mismo tiempo que se movilizan, resuelven en favor de sí mismos y se dan el permiso para seguir movilizándose con el salario que les da, no solo salario privilegiado, sino ininterrumpido que les da el Poder Judicial a todos estos trabajadores, en el caso que lo sean, pero fundamentalmente magistrados y jueces, que son los que encabezan este tipo de movilizaciones. Fíjate que una de las cosas que tú lo denunciaste en su momento, esto de los familiares, de nepotismo que hay en el Poder Judicial, nosotros hicimos en el periódico Luces del Siglo una investigación donde hicimos un cruce de juzgados y magistrados y encontramos al menos 136 hermanos a nivel de jueces y magistrados. Entonces, ahí es, si a nivel de jueces y magistrados hay eso, me imagino que en otros áreas de menos relevancia todavía hay mucho más familiares, ¿no? ¿Qué tan peligroso es eso? No, pues el problema es que se ha ido cerrando, y parte de lo que defiende ahora justamente el tema que más les preocupa es que se abra el Poder Judicial, que participen otras personas y que pierdan este control de grupitos que se tienen, de clanes. Es un poder que funciona a través de clanes familiares, que se pierda el control de quiénes son los jueces, y de quiénes ascienden. O sea, hay un control absolutamente cerrado, y el tema de que se elijan, pues pierde el control cualquiera de estos grupos, que son clanes familiares, pues esa es la parte peligrosa. Un componente que vemos en esta reforma, en este proceso de transformación, es que la lucha al interior le están dando mujeres, en tu caso, la ministra Loreta, y del otro lado la ministra Piña. ¿Qué tan difícil ha sido para ti recibir presiones? Porque has recibido presiones, insultos y muchas cosas que a cualquiera se doblaría. ¿Te doblan esas cosas a ti? Pues no, las mujeres somos más resistentes. Más fuertes, sí. No sé si seamos estructuralmente más fuertes, pero lo cierto es que... Más comprometidas, más pues puede ser, entregadas, ¿no? Puede ¿no? ser que cuando creemos y además defendemos causas, lo hacemos mucho más desinteresadamente, y que solemos estar más educadas en cierto altruismo, cierta entrega, que en el egoísmo, justamente porque somos ancestralmente cuidadoras, no por naturaleza, creo yo, a lo mejor un poco de naturaleza, pero fundamentalmente por cultura, pues estamos más formadas y nos es menos difícil el no estar pensando en mi cargo, en mi puesto, a mí no me mueven de aquí, que se muera el mundo, pero yo aquí
sigo, que es parte de lo que pareciera que están pensando jueces y magistrados que insisten en no levantar este paro ilegal. Entonces, a lo mejor por eso es más sencillo. Yo creo que también puede haber más sinceridad en la hora de los debates, puede ser, no necesariamente, porque también hay mucha maña aprendida que circula en estos ambientes, que atraviesa más allá de los géneros. Que por cierto vimos una confrontación que tuviste en una sesión con la ministra Piña. ¿Cómo es la relación a pesar de esas confrontaciones con ella? No, yo hablo bien con todos los ministros. Luego digo que en estos son ambientes literalmente cortesanos, la gente es amable, aunque después suelten cuchilladas por la espalda. Pero creo que es un ambiente conciliable. Es interesante, pero lo que termina, yo creo que generando más espacios de convivencia son los debates mismos, sobre todo los debates jurídicos que a veces son muy apasionantes. Entonces, a lo mejor en el Pleno no se observan tanto, como desafortunadamente se pierden debates que se dan en las salas, porque son más pormenorizados y llegan a ser muy interesantes y no son públicos, desafortunadamente. Ojalá ahora que pase todas las sesiones a ser públicas se pueda observar esto, porque las sesiones del Pleno son muy acartonadas. Y parte de lo que genera sorpresa en un debate como el que se dio aquella vez entre la ministra Norma y yo, pues causa sorpresa porque nunca se ve. Claro. Pero en las salas hay mucho debate y fundamentalmente de concepciones jurídicas, que no deja de ser muy interesante. Entonces, esa parte es la que hace convivible el conjunto pues de tiempo y de temas que atravesamos finalmente, porque si todo fuera como en esas sesiones, sería terrible. Sí, no, y me imagino que a nivel de las sesiones privadas deben de ser peor, ¿no? En algunos momentos, sí, en algunos temas, y sobre todo cuando hay engaño, trampa, que a veces lo hay, pues sí hay obviamente molestias, cuando hay sorpresa, que se llega con un tema que no estaba agendado, o que ya traían la mayoría lista para ni siquiera debatir nada, o como aquella vez que nos sucedió en la segunda sala, que trataron, lograron, pues fue un tema absolutamente tramposo, esto de generar el empate y el voto de calidad del ministro Pérez Dayán en un momento y en un tema que no había lugar a un voto de calidad respecto de la ley de la industria eléctrica, y terminan votando un amparo para varias empresas al mismo tiempo. Eso fue sorpresivo y por supuesto que es muy molesto. Es molesto el engaño, la sorpresa, que se vuelve finalmente formas desleales de abordar los temas. Pero afortunadamente no siempre es así. Hay momentos en los que se prepara, ya sabe uno que van en mayoría algunas votaciones. En muchos casos a mí me toca en realidad ir sola, eso también he de comentarlo, y a sabiendas de que así es, pues voy a defender un tema. Y lo defiendo y se vota y no pasa absolutamente nada, porque finalmente pues hay sustento, incluso en algunos casos hasta para defender esas posiciones cuando finalmente las han estado sosteniendo en muchas sesiones. Entonces así va siendo el debate, no deja de ser interesante, y pues ahí cuando se animan las discusiones o se caldean los ánimos, pues afortunadamente pues hay también reglas de debate, ¿no? Sí. Y pues uno reclama las reglas que existen y también las que no existen, de las que se exceden y se quieren aplicar. Por cierto, hablando de temas espinosos, estamos a unas horas de que se decida por este comité de evaluación que tienen que ustedes votar. ¿Qué desenlace le ves? ¿Crees que haya unanimidad, que haya mayoría con las propuestas que se lleguen a exponer ahí en el Pleno? Estaba agendado para hoy.
Hoy se hicieron o se aceptaron pequeñas modificaciones a las reglas. Una de esas modificaciones es que no nada más la ministra Norma puede hacer propuestas, porque eso venía en el acuerdo general que ella misma nos proponía votación, entonces tuvo que aceptar que pudiéramos hacer propuestas todos. Entonces, pues vamos a estar presentando propuestas. Yo pensaría que debería, obviamente, pues haber un resultado plural de un cuerpo que pudiera expresar diferentes orígenes. La idea es que haya representación tanto de personas que han tenido experiencia jurisdiccional como quienes tienen experiencia académica y quienes representan colegios o organizaciones de abogados. Esa es la idea de la integración. Yo esperaría que también fuera plural, no solamente en su origen, en el origen de los integrantes, sino también en diferentes perspectivas jurídicas, para que permitiera pues una integración que no reprodujera el propio Poder Judicial en este momento. ¿Cuántos integrantes va a tener esta? Son 5 integrantes, es un comité de evaluación muy pequeño. 5 integrantes, así va a ser el de cada poder, y esos 5 integrantes pues tienen una labor, pues es prácticamente la selección de los candidatos. Entonces, pues es fundamental cómo se integra. ¿Y cuántos tienen que decidir este comité? Se va por votación de 8 ministros. 8 ministros. Sí. ¿Y tienen el número, ministra, para lograrlo? ¿Tú lo sientes que tengan ese número para lograr un acuerdo? Sí, bueno, pues se ponen de acuerdo muy fácil. Sí, ya 8 ministros justamente. Pero, a ver, esto que me dices de que ella se pone como integrante, No, es que el acuerdo general decía que solamente la ministra presidenta iba a hacernos propuestas en una terna y luego otra terna, y nosotros decidíamos votando y ya sobre las propuestas de la ministra presidenta. Ya hoy en la mañana se corrigió esta propuesta, y la propia ministra nos informó que nos va a proponer que podamos proponer todos. Entonces la idea en la que quedamos hoy es que mañana aprobamos este acuerdo general que tiene las reglas de integración y de funcionamiento del comité de evaluación, y el jueves estaríamos ya aprobando la integración del comité, o sea, los 5 integrantes del comité. Ministra, otra nota que causó relevancia en la sociedad es el hecho de que supuestamente se redujeron ya los salarios. ¿Eso es cierto? Porque vi que tú sacaste algo. Sí, publicamos muy claramente que no había tal cosa. El salario de la presidenta, no tenemos aquí la hojita, Eduardo. No la tenemos, ¿verdad? El salario de la presidenta está equivaliendo este año a cerca de 2 millones de pesos, 2 millones y medio más o menos. A ver si ahorita me pasan. Mensual, ¿no? Al año. Al año. Okay. Y el salario. Okay. Sí, las remuneraciones. Y las remuneraciones que se proponen para los ministros se quedan en cerca de 5 millones. O sea, duplican. Con todas las prestaciones. Porque claro, pues es una maña que se comete, y además se quiere seguir manteniendo así. No se quieren integrar prestaciones adicionales, que de acuerdo con la ley de remuneraciones y con la propia Constitución, con el artículo 127, fracción primera, que es la que contiene los conceptos que integran las remuneraciones, estas prestaciones adicionales deberían venir contabilizadas dentro de ese monto, y no se han querido contabilizar, lo cual ayuda a que se evada y no se note, y entonces le quieren informar al Congreso de la Unión sobre las prestaciones ordinarias y lo que configura el sueldo, y no todos estos montos. Entonces, las prestaciones ordinarias están constituidas por el aguinaldo, es que no se ve casi nada. Bueno, el seguro de
aquí meten el seguro de gastos médicos mayores, el seguro de separación individualizado, que están prohibidos por el artículo 16 de la ley de austeridad republicana, ley federal de austeridad republicana. Y aquí se integran de todas formas, ya no deberían integrarse. Luego hay otras prestaciones, las prestaciones adicionales pues son muy onerosas, entonces hay una ayuda de gastos funerarios, esta es una prestación extraordinaria, pero finalmente está ahí y va además acompañada de un pago de defunción, que es un pago de 1 millón de pesos, es altísimo. Y luego va un apoyo de anteojos de 3,100 pesos, ese no lo quitan, o sea, quitan otros, pero no quitan ese. Y puede ir al súper también, algo así, ¿no? Un apoyo de alimentos, o apoyo de alimentos, ese es 85,000 pesos que se pueden gastar al mes en el supermercado, cualquier concepto de que se pueda comprar cualquier mercancía, pues que es altísimo y que también al año es muy fuerte. Medicamentos no cubiertos por seguro de gastos médicos mayores, y luego hay incluso un apoyo para capacitación y becas que llega a más de 300,000 pesos, 360,000 pesos. Entonces la diferencia es estas prestaciones adicionales en 2024 llegaron a 3,347,000 pesos. Wow. Esto no se está suprimiendo de 2025, y si consideramos que pasa a 2025 igual, entonces está sumando estos más de 5 millones de pesos. Uh-huh. Entonces decimos que pues hay simplemente información incompleta. Oye, ministra, tú, con base en tu experiencia, ¿sí les alcanza lo que se está proponiendo de ganar menos que el presidente de la República? ¿Es suficiente para un ministro, para cualquier funcionario? A mí me alcanza más que bien, y luego hasta me critican. Ajá. Me dicen que mi huipil, que es caro, pues son huipiles bonitos. No, pero además contribuyes a la economía. Por supuesto, nacional. A mí me da mucho orgullo comprárselos a los indígenas, las indígenas que los tejen en nuestro país. Pero más allá de eso, yo pago mis... Si voy al médico, con médico privado, no me lo paga la corte, lo pago con mis recursos, porque alguien me decía, pero ¿de veras vas a hacer cola al ISSSTE y por tu consulta y no sé qué? Bueno, por supuesto que para mí, yo nací en un hospital del ISSSTE, no significa ninguna degradación de nada. Nací y mucha gente, pues mi familia ha recibido todo el tiempo, porque mis papás fueron profesores de escuela pública. Tuvimos afortunadamente ese servicio en lo que entonces eran las guarderías, en el propio servicio médico cotidiano. Pues yo nací en el Hospital 20 de Noviembre, que es un hospital extraordinariamente, hasta el día de hoy yo creo que debe ser excelente. Y mucha gente se ha salvado la vida en los servicios del ISSSTE, entonces para mí no puede ser ninguna degradación de nada. Por supuesto, si hay emergencias y tengo que pagar un servicio privado, lo pago con mi dinero, no lo paga la corte, uh-huh. Y me alcanza. Y además pago mis alimentos que consumo en restaurantes con mis recursos, no hago uso de ningún recurso de este tipo, y me alcanza, por supuesto. Y por supuesto, si estoy actualmente, como estoy estudiando, pues pago mi colegiatura, no me la paga la corte. Y no tengo seguro de gastos médicos mayores ni seguro de separación individualizada. Devolví mi pago de riesgos de 417,000 pesos, como devuelvo cada mes el excedente de la remuneración que pasa por el límite constitucional. Me alcanza muy bien, como además tenemos un salario muy alto en realidad. O sea, el salario que tenemos, el de la presidenta de la República, es de 130,000 pesos. El salario cuando el que resuelvo mi vida es de cerca de 125,000 pesos. Es altísimo, es altísimo. O sea, yo no sé cómo pueden creer los ministros que se puede
defender hacia afuera el que cobren eso, más todas las prestaciones adicionales que les resuelven todos los gastos personales. Entonces no hacen ningún gasto con su salario, con un salario altísimo que reciben de más del doble de lo que percibe su servidora. Además pelean todas estas prestaciones. ¿Cómo se puede defender algo así? Yo creo que no deberíamos tener cara para hacerlo, pero finalmente pues es lo que ese es el gran problema en este momento. Los jueces y los magistrados ganan más que eso, y además perciben otras ayudas de pago de renta de casa u otras ayudas adicionales. Ministra, ¿cómo se puede blindar la reforma judicial para que no vuelva a caer la Corte en lo mismo, de dar preferencia a determinados grupos de poder, a los grupos fácticos y no a la sociedad? ¿Cómo lo podemos blindar? Pues una forma es la elección, porque finalmente hay un elemento, este mecanismo de que se cree este comité y que el comité califique a las personas que cumplan con las mejores cualidades para calificarse como idóneas, para cumplir con la labor jurisdiccional, pues a mí me parece que es muy bueno. O sea, imagínense, tienen que proponer a 10 personas por cargo. Entonces, en el caso de los ministros, somos 9 ministros. Va a tener que proponerse a 10 personas por cada uno de los cargos a elegir. Este comité va a sacar 90 propuestas, 90 mexicanas y mexicanos que mire este comité como personas responsables para hacerse cargo como ministros de la Corte. Bueno, de ahí van a sortearlo, o sea, eligen 10 por cada uno y de un sorteo tienen que quedar 3. ¿Qué posibilidades hay de que venga amarrado a quién? Pues se va alejando esa posibilidad. Y si de esos 3 el voto popular va a decidir alguno, pues yo creo que es muy claro que la gente sepa, o bueno, que estos mismos nuevos ministros, ministras, pues sepan a quién le deben su voto, su cargo, y no se lo van a deber a determinado grupo que pudo ponerlos ahí, o se lo van a deber a la preferencia que tuvieron, a lo que lograron convencer además en la votación popular. Eso va a pasar con ministros, eso va a pasar con magistrados y jueces. Por eso cuando se alega de van a pertenecer necesariamente, pues no, van a ser proclives a la presidenta y no van a tener ninguna independencia, pues no sé de dónde sale ese. Tan solo por este número y esta posibilidad de azar se rompe esa dependencia. Pero además vienen los 3 poderes, pues eso multiplica, ¿no? Sí, multiplica la diversidad de orígenes, y yo no sé, pues aquí seguro que no van a decidir a gente cercana a una posición política, por lo menos no a la que representa la propia presidenta. Entonces se va diversificando el origen, pero además los propios comités pues tienen que a su vez mostrar su propio prestigio, o se supone que van a ser personas con prestigio que teman el quedar mal si hacen propuestas facciosas, ¿no? De gente que pudiera no cumplir o saber cumplir una responsabilidad como ministro, como ministra, como juez, jueza, magistrado, magistrada. Entonces, creo que hay un mecanismo que va a ayudar bastante a diversificar orígenes, que obviamente rompe el actual, donde hay una sola persona hace las propuestas y el Senado vota en todo caso, pero íbamos con las propuestas, o sea, venimos todo el siglo XX prácticamente, del 28 para acá, con las propuestas del presidente o presidenta ahora de la República, nada más. Entonces, bueno, ya que participe esta multiplicidad de cuerpos, orígenes y posibilidades, pues creo, y el azar que va a contar también para romper cualquier tipo de facciosidad, creo que nos va a ayudar bastante
a mejorar incluso la propia calidad de los cuerpos jurisdiccionales. Al interior, la operatividad de la Corte, ¿serán suficientes 9 ministros para toda la carga pues, de expedientes que tienen que resolver, teniendo en cuenta que van a desaparecer las 2 salas, ¿no? No, yo creo que va a tener que hacerse una reforma a la ley de amparo. Sí. Sí, ¿de qué manera? ¿Por dónde vendría esa Pues reforma? hay una reforma muy fácil que se puede hacer, que es detener la posibilidad de la última instancia, que hay última instancia que puede llevar a cabo los tribunales colegiados. Okay. Entonces, es minimizar la carga hacia acá y que se hagan cargo realmente, porque nosotros estamos desechando también gran parte de lo que nos mandan los tribunales colegiados. Entonces, todo eso podrían ellos decidirlo y se desecha o se regresa al tribunal mismo cuando hay ya criterios. Bueno, ellos deberían saberlo y no estarle mandando a la Corte cuando ya hay criterios jurisprudenciales para resolver un tema determinado. Entonces, eso, por ejemplo, pues puede ahorrar muchísimo tiempo, sobre todo en esa última instancia, sin quitársela, obviamente, al interesado, a quien lleva el juicio, a la persona justiciable, sin quitarles esa posibilidad de que tenga acceso a sus 3 instancias. En esa última, pues que la lleve ante el tribunal colegiado y bajaría muchísimo la carga de la Corte. Podríamos estar además en condiciones de entrar al fondo de los temas, porque buena parte se quedan en procedimiento, entre otras razones, por la propia carga, que no debería suceder. Ministra, y además ¿tendrán capacidad los tribunales para hacer esa especie de coladera, yo lo veo así, para que no pasen los asuntos a la Corte? ¿Tienen capacidad para...? Sí, porque ellos son los que nos lo mandan, o sea, asumen un estudio, para eso tienen que haberlo estudiado y acordado. Bueno, en lugar de estudiar y acordar, pueden estudiar y resolver. O sea, ya se toman esa molestia equivalente. Entonces, en lugar de tomársela para enviarlo acá, podrían estudiar y resolver. Con este nuevo esquema, ministra, ¿cuáles serían los retos y los desafíos de la nueva Corte? Pues son esos, en términos de adaptación, yo creo que son pensar, incluso hasta proponer, porque hay una parte que va a quedar pendiente de la instrumentación en una segunda fase de reforma que será necesaria, que yo creo que nos da la oportunidad de avanzar en instrumentos de acceso a la justicia, y entre esos instrumentos, pues los más importantes y el mayor reto que yo vería, que es el reto de la justicia mexicana, es el tema de los derechos sociales. Ministra, por último, perdón que ponga nombre, pero ¿qué te parece o qué te pareció la posición del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena en su participación que tuvo en Harvard, burlándose de las recomendaciones de los vecinos? Él habla que se estaba fracturando la carrera judicial, pero cuando analizamos su currículum de él, pues él antes de ser ministro era funcionario del SAT y se dedicó a perdonar impuestos a grandes contribuyentes, ¿no? ¿Qué te parece su posición? Que debería sentarse a explicar acá en las universidades mexicanas lo que piensa, y en español sería muy bueno. Pues, por cierto que él es poco activo en comentar lo que propone y lo que se discute aquí mismo en la Corte. Pues sería bueno. Habla más allá que acá en México. Sería bueno que hablara con los mexicanos, que comentara el contenido, que así como les fue a informar a los estudiantes o a la comunidad que se reúne en Harvard, podría sentarse, ser tan sencillo y tan humilde como para sentarse con las comunidades académicas mexicanas y comentar el contenido de la reforma.
más allá de lo que suscite y que quiera él mismo caricaturizarla, pues sería muy bueno que la explicara, que comentara, que recogiera el sentir de la gente en México respecto de esta reforma. Es probable que se sorprenda él mismo de que la gente le tenga, bueno, tanta inquietud para empezar, porque ha estado la gente interesadísima en el tema y tanto respeto que esté suscitando en nuestro país. Esa sería mi recomendación para el ministro, si algo tenemos que recomendar. Ministra, ¿tú vas a participar en la elección? Sí, yo he comentado desde el Senado, que me decían cuando incluso todavía ni había iniciativa, y yo comentaba que creía que deberían elegirse democráticamente a jueces, magistrados y ministros. Se me preguntó desde allá, ¿y a poco usted diría, o por qué usted está sometida a este proceso de designación si lo que quiere es una elección? Y yo comenté desde entonces, no, a mí me encantaría y sería para mí un enorme honor pues poder someterme a la votación del pueblo mexicano. Pues en ese momento no la había, ahora la va a haber. Por supuesto que sería enorme honra formar parte de la primera corte en México elegida por el voto universal, directo y secreto de mexicanas y mexicanos. Sería un enorme honor. Ministra, ¿y te ves como presidenta de la Suprema Corte? Ya que algunas voces en la sociedad así te lo hacen ver, ¿no? Te lo dicen, ¿no? Esa es mi gallo para presidenta. No es una ambición mía. Si contribuyera eso a ayudar a poner en marcha esta reforma, tendría, por supuesto, mucho sentido. Pero como ambición, yo ambiciono poco en realidad, por eso es que puedo sobrevivir en algunos espacios. Pero me encantaría, eso sí es una gran aspiración, ayudar a poner en marcha esta reforma, que va a ser un reto gigantesco. Es el primer caso en el mundo en el que estaríamos eligiendo a la totalidad de las personas juzgadoras por el voto universal, directo y secreto de las y los mexicanos. Me encantaría que tuviera buen término, buen fin, que no repitiéramos vicios del pasado, que no sustituyéramos facciosos aquí por nuevos facciosos, élite conformada por nueva élite. Me encantaría contribuir a que eso no suceda. Ok. Ministra, pues llegamos al final de esta entrevista. Te agradecemos el tiempo que nos has brindado. Mucho gusto.